Que soy periodista. Yo escribo para un diario extranjero, escribo las noticias de Perú para el diario español El País, y también soy profesora universitaria de periodismo y investigo sobre comunicación y política en el Perú hace unos 20 años. El primer cliché es que Perú es un buen alumno del modelo económico neoliberal, porque por 19 años, desde el año 2000 en adelante, pudo tener crecimiento económico, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa sobre el Perú como un país estable porque ha tenido macroeconomía positiva en 19 años consecutivos. Y el otro cliché es nuestra gastronomía, ¿no? Somos un país que parece definido porque tiene buen sabor. Esos son un poco más antiguos, digamos, ¿no? Como que el lugar de mayor visita turística es Machu Picchu, eso sí, y eso da un poco de pena porque hay muchos otros espacios que competirían en belleza, en importancia, en cultura, en culturas diferentes, ¿no? Porque normalmente se presenta el Perú hacia afuera como un país andino, pero también somos un país amazónico. Y bueno, y Vargas Llosa, claro, es nuestro Nobel de Literatura del año 2010, pero él también ha opacado mucho a otros autores, ¿no? Fue uno de los primeros realities en América Latina, y se construía con, entre comillas, casos sociales, ¿no? De personas necesitadas o de mujeres peleadas con su pareja y que montaban en el set una pelea empujándose y que después se amistaban. Y eso era parte en realidad de los programas basura de la televisión de señal abierta, que estaba comprada por el Servicio de Inteligencia Nacional, que dirigía Vladimiro Montesinos, que era el principal asesor del entonces presidente autócrata Alberto Fujimori. Fujimori entró a la presidencia por primera vez en el año 90, en elecciones contra Vargas Llosa, le ganó a Vargas Llosa. Digamos que ahí Perú recuperó a su escritor, o el mundo recuperó al escritor Vargas Llosa. En el año 92 Fujimori dio un golpe de Estado y a partir de ahí gobernó con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hubo una política de autoritarismo horrorosa, que él trató de presentarla como si hubiera sido la lucha contrasubversiva, pero en realidad andaban matando a opositores que denunciaban la corrupción y el autoritarismo de Fujimori. Y ese esquema, digamos, de gobernar con las Fuerzas Armadas y con mucha corrupción estatal, en cierto modo fue adaptado por Uribe, ¿no? Entonces Fujimori gobernó hasta el año 2000, ¿no? Tuvo 2 periodos, se religió con un fraude en el año 2000, en ese año empezaron a aparecer en videos todas las pruebas de la corrupción del gobierno de Fujimori, videos grabados por el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, que en cierto modo fue traicionado por las personas que trabajaban con él y que tenían acceso a esos videos, y como se evidenció el grado de corrupción de Fujimori, él no pudo continuar en su tercer mandato. A los 4 meses de de empezar su tercer mandato, renunció. Él se fue a una cumbre de APEC en Brunei y nunca más volvió, ¿no? O sea, desde allí renunció, luego se fue a Japón, luego se fue a Chile, mientras aquí empezaban las investigaciones por corrupción contra él y las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Y entonces quienes toman la posta de Fujimori en términos políticos
son su hija Keiko Fujimori y los otros hermanos de Keiko Fujimori, que se convierten en los defensores de la memoria del gobierno de su padre, y desde ahí nunca más han parado, ¿no? Y en la Amazonía viven comunidades indígenas muy diferentes, con lenguas diferentes, y por otro lado, así como se cree que somos un país andino quechua, también una gran parte de la población está en la costa desértica y hablamos español, y hay población afroperuana, pueblos indígenas que han perdido sus derechos en conflictos con empresas vinculadas con la extracción del gas o la extracción del mineral, y que además han sido afectadas en su salud por los daños que generan las empresas extractivas, ¿no? Los daños que generan los derrames de petróleo o los daños que generan los relaves, la contaminación que genera la actividad minera. Son poblaciones que están organizadas hace mucho tiempo, pero a quienes el Estado no les atiende sus reclamos. También hay mucha población indígena en la Amazonía que está, digamos, abandonada a su suerte, y con quienes está en conflicto es con redes ilegales, ¿no? Con redes de narcotráfico, redes de tala ilegal principalmente. En el siglo XIX hubo migración china, primero china, para que trabajaran como peones en las haciendas de la costa. Vinieron como mano de obra en barcos, ¿no? Los chinos. Y luego se fueron estableciendo, cuando dejaron de trabajar como peones de las chacras, peones de la agricultura de la costa, se volvieron principalmente comerciantes, y también, o sea, tenían bodegas, eran distribuidores de comercio en general, y también generaron una fusión de comida chino-peruana, y los restaurantes de comida chino-peruana se llaman chifas. Posteriormente a los chinos llegó una importante ola, también en barcos, de inmigrantes japoneses. El primer barco de inmigrantes japoneses se llamaba Sakura Maru, hay un aniversario, ¿no? Que se recuerda, que aparece en los periódicos, aunque sea chiquito, en los medios de Lima, tantos años de que llegó el Sakura Maru. Y entonces hay una comunidad peruano-japonesa también importante, pero principalmente también en la costa. No es tan común ni en los Andes ni en la Amazonía. Una cantante que se llama Susana Baca, ella no es joven, debe tener 65 años quizá, pero es una mujer muy, muy activa, que es una mujer afroperuana que se hizo conocida en los años 80 cantando trova, pero fue cambiando, digamos, en los años 90, fue seleccionada por David Byrne, que en ese tiempo tenía un sello de música del mundo, y durante la pandemia no podía reunirse con sus músicos, no podía ensayar con sus músicos por las cuestiones del confinamiento y las medidas de bioseguridad, que ella grabó un álbum a capela en su casa, y ese disco ha ganado un Grammy el año pasado, ¿no? Es ella y su voz queriendo dar algo de, digamos, de alivio al alma de los peruanos. Yo diría cualquier cosa de este autor, Carlos Yoshimito. Ay, no he leído nada. Después hay otra narradora cusqueña que se llama Karina Pacheco, que tiene cuentos y novelas. Y después hay una película que para mí ha sido una de las mejores que yo he visto en los últimos años, que se llama Huiña y Pacha, que es de un cineasta de Puno, es decir, de la frontera con Bolivia. Es una película grabada en Aymara,
porque tenemos también una zona de población indígena aymara, y los personajes son dos ancianos que viven al lado de un glaciar que se está deshielando. El más fuerte se llama el Grupo 5. Esa es como la cumbia peruana en su expresión más masiva, es el Grupo 5. Pero también, por ejemplo, hay música urbana o rap en quechua, hay bastantes cosas, ¿no? Que tienen los mensajes del ni una menos. Es decir, Ah, de los mensajes que han aparecido en América Latina del cuidado de la mujer, gracias a otras mujeres, ¿no? De la sororidad, de la capacidad de las mujeres de detener a los hombres que no las tratan bien o que sutilmente hacen sutilezas y que las maltratan, etcétera.